Me encantan las películas de terror religioso. Podría decir que es mi subgénero favorito junto al de vampiros y también al de posesiones, si bien, bueno, el de posesiones es prácticamente parte del religioso. Eso hizo que desde que supiera de la existencia de Heretic, entrara dentro del abanico de películas más esperadas por mí, por su premisa, más que nada. Y me ha gustado mucho, pero tampoco me ha matado. Ahora os cuento después de la música. Bienvenidos a Desmontando Películas. Heretic, Hereje, es una película distribuida por A24 que ha sido dirigida por Scott Beck y Brian Woods, directores de 65 y de La Casa del Terror, Haunt. Con un protagonismo de Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East y Topher Grace, nos cuentan la historia de dos jóvenes misioneras que se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el Sr. Reed. Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta. Heretic tiene una premisa bastante original, y no digo que no haya otras películas, pero al menos a mí no me suena haber visto algo parecido. La película empieza como un thriller muy antiguo que no sabes hacia dónde se va a dirigir, con una atmósfera que cada vez se va volviendo más opresiva, claustrofóbica, tensa. Estas dos jóvenes religiosas se ven atrapadas por la personalidad arrolladora que tiene el Sr. Reed, Mr. Reed, que está interpretado maravillosamente por Hugh Grant y aquí encarna a la perfección ese dualismo entre la maldad y el encanto, entre lo bueno y lo malo. Todo está hecho para el lucimiento de este actor que consigue ofrecernos uno de los mejores papeles de su carrera y también, por si fuera poco, uno de los pocos en los que le vemos alejado de la típica imagen que tenemos de él, del galán simpático, del amigo fiel y perfecto. Además de recibir el aplauso de la crítica y del público, este papel le ha llevado a obtener la nominación como mejor actor principal en comedia o musical en los Globos de Oro de 2025. El guión, como digo, está hecho para que se luzca y aparenta ser muy ingenioso. Pero, ahí viene la pega, no es tan inteligente como se nos quiere hacer creer. Estos dos directores, que también son además los guionistas, nos van llenando la cabeza ahí de analogías sobre Star Wars, el Monopoly y demás. Y nos prometen algo que es muy novedoso y especial, que lo es, pero solo en parte. Nos sueltan referencias y diversas historias con un aire ahí intelectual que es más intelectualoide que intelectual. Pero al final van y te ponen Creep de Radiohead, que es lo más típico del mundo. Este señor Reed, este diablo en persona, empuja a las mormonas y nos empuja a nosotros a reflexionar sobre los límites de la fe y sobre cuál es la verdadera religión, la auténtica religión, la única religión, cuando todas dicen que son la verdadera. Las conversaciones entre estos tres personajes nada más llegar a la casa de Reed son lo mejor de la película y te meten de lleno en la historia que nos están contando. Y todo se sustenta sobre las interpretaciones de los tres, que son muy pero que muy sólidas. Pero al final el soliloquio de Reed es un oasis en el desierto y el repaso que da a la historia de la religión se limita a esos únicos comentarios puntuales. El señor Reed se queja mucho de los charlatanes y los vendehumos, y cualquiera diría que no es una referencia a los propios directores y guionistas de la película, que nos han querido vender la burra coja, lo que no es, porque no termina de ser una película de terror ni tampoco una comedia negra, pero tampoco parece que tenga capacidad para hacer que los creyentes puedan o podamos llegar a cambiar de opinión sobre la religión que profesamos. Me gusta que todo transcurra en un mismo espacio. Eso le da mucha teatralidad y funciona muy bien. La película en sí es muy entretenida y tiene una frescura que no se suele ver en el cine de terror, a pesar de que el año pasado hayamos tenido películas muy interesantes y bastante reivindicables. Lo mejor de aquí, de Heretic, Hereje, es la fotografía, la ambientación y las interpretaciones, sobre todo las de Hugh Grant y Sophie Thatcher, que debería haber tenido más protagonismo que Chloe East, porque su personaje, el de la hermana Barnes, es mucho más complejo que el de la hermana Paxton y funciona mejor en ese tira y afloja entre ellas dos y el señor Reed. Todo me gusta mucho hasta pasada la mitad de la película. En el último tercio de la película se deja la conversación y se deja el misterio y todo se convierte en una película de supervivencia, pura y dura. Con las cerillas, los personajes pasando las canutas en diferentes escenarios con bastante sobreactuación, incluida la de Hugh Grant, que acaba siendo más
una mofa, una caricatura de su propio personaje de lo que era al principio, que era un villano en toda regla. Toda la trama se va diluyendo a cada minuto que pasa y lo mismo ocurre con la motivación del señor Reed. No logra aprovecharse de la ingenuidad de estas dos mormonas, de estas dos chicas jóvenes. Empieza siendo truculento, manipulador y termina siendo un psicópata de manual. Se empieza hablando mucho de la religión, o mejor dicho, de las religiones monoteístas. Pero al final eso no tiene tanta importancia ni relevancia como parecía, y no se tira hacia lo fantástico. Al final todo es muy terrenal. Se aprovecha poco la teorización que hay sobre las distintas religiones, y te termina llevando hacia otra cosa, que creo que para la mayoría de nosotros, de los espectadores, será hacia algo mucho menos interesante. No se aprovecha tampoco ese milagro que aparece en pantalla, ni tampoco se aprovecha el personaje de Topher Grace, que interpreta a un Elder que podría haber sido algo más importante en la trama, porque está ahí de paso y ya está. Para eso ni le saques, te ahorras un sueldo. Volviendo al tema del milagro, daba mucho de sí y creo que han optado por la opción más simplona. Eso hace que para mí la película caiga en picado cuanto más se aleja de la religión y se acerca a algo parecido a un slasher. Se siembran ideas por aquí y por allá, pero no se explotan. Están ahí simplemente para que pensemos que qué guay son estos guionistas, qué originales son estos directores y qué final tan abierto que nos va a dejar dando vueltas durante horas, días, meses, años. Pues no. Y por desgracia para mí, y seguro que para algunos de vosotros, el señor Reed podría haber pasado a ser uno de los villanos más recordados, pero al final de RG tiene poco. Mola mucho, eso sí. Muchas gracias por visitar nuestro canal. No olvidéis dejar vuestros mensajes sobre esta película en la caja de comentarios y darle un me gusta. Recordad que os podéis suscribir para seguir viendo más contenido como este. Activad la campanita para no perderos nada. Y lo mejor de todo, os animamos a compartirlo con vuestros amigos para seguir la conversación cinéfila. El cine, compartido, es mucho mejor. Nos vemos en el próximo análisis en Desmontando Películas.